Bueno, básicamente yo creo que les voy a dar es una experiencia de lo que hemos vivido, que va a recoger mucho de la información que han visto en los otros conferencistas, mucho de lo que han visto en todo el proceso eh, de lo que ha sido este agrofuturo y espero que les resuelva puntualmente varias preguntas que muchos deben estar teniendo en este momento. Entonces, si ustedes ven, yo planteo inicialmente pues mi título es ganadería regenerativa, buscando el máximo beneficio económico por hectárea. Ese objetivo es el objetivo que plantea Johan Siesman, quien para muchos de nosotros, inclusive para Sabor y para muchos de los que hemos trabajado ganadería regenerativa, ha sido, digamos, un paso más, arrancamos con el PRB, arrancamos con otros manejos, y cuando llegamos a conocer a Johan, dimos un paso más y sobre todo en el acercamiento a aprender a imitar la naturaleza. Bueno, básicamente yo les voy a, me encanta esta diapositiva porque resume todo lo que habíamos visto en el efecto manada, en lo que nos explicó Jaime Elizondo, en todo, pero en palabras que nosotros las entendemos. ¿Sí? Dice, la hierba quiere que la coman, que la pisen, que la meen, que la caguen y que la dejen descansar. Simplemente usted llevando eh, bien este proceso de respetar el proceso vegetativo de los pastos y de las hierbas, vamos a tener una ganadería regenerativa. Básicamente es asimismo respetando los recursos propios, los recursos locales y aprovechando, como decía ahorita Carlos, lo que tenemos cada quien en nuestro predio. Esta foto me gusta mucho, es es un terrario donde nos muestra cómo va siendo la evolución de esos suelos a medida que se les incorpora materia orgánica en la parte superior por medio de las boñigas, y que gracias a los cucarrones, a los hongos y a otros, esa cantidad de microbiología que conocemos tan poquito, que apenas estamos empezando a conocer, se va incorporando a los suelos y miren lo que va pasando por dentro de nuestros suelos. Esa parte es supremamente interesante para entender el por qué empieza a responder como empieza a responder la ganadería regenerativa en general. En resumidas cuentas, ¿qué nos plantea eh, la, la filosofía de Johan? Y es tener el máximo número de animales que podamos tener en una muy buena condición corporal sin tener que meter insumos externos. El día en que nosotros podamos tener el máximo cantidad de animales con buena condición corporal, en ese momento vamos a tener un máximo de ganancia por hectárea. Lógicamente, pues viene un proceso de selección y otras cosas que vamos a explicar más adelante, pero esa quiero que sea eh, la introducción para que me entiendan. Máxima cantidad de animales con la máxima condición corporal posible. Esto es lo que vivimos nosotros como ganadería regenerativa. La foto de arriba es en el año 2012 y la foto de abajo es en el año 2016. Hago la aclaración, los búfalos no tienen ningún problema, los búfalos son totalmente viables con ganadería regenerativa. Este es el mismo sitio, ¿sí? Las referencias son las torres, el morrito, en fin, cambia tanto que algunos no creen que es el mismo sitio, pero sí. El problema era el manejo que teníamos con esos búfalos. Eso era una rotación radiada que aunque era un manejo, aunque tradicionalmente inclusive nos decían que los manejábamos muy bien, pero miren el deterioro que estábamos teniendo en esos suelos, cómo los estábamos volviendo y la poca productividad de esa zona, que como no, estábamos un poquito mejor que el promedio, creíamos que estábamos bien. Hoy por hoy, esa es la misma zona y aunque la diferencia no es mucha con el 2012, a excepción de que este árbol no tiene ramas, pues así, la diferencia grande es que hoy por hoy tenemos pastos de alto octanaje, tenemos pastos como tipo 78, eh, el cual es de mucho más rápido crecimiento y de mucha mejor calidad nutricional gracias a la ganadería regenerativa. Cuando en las fotos anteriores yo les mostraba, teníamos recuperaciones, en la foto
de ganadería tradicional de 90 días, en la de ganadería regenerativa con unos pocos años de recuperación de 70 días, hoy por hoy este sector se recupera en 30 días. Eso para nosotros ha sido un salto impresionante, saltar de 90 días a 30 días en 8 años de trabajo regenerativo. Esto todo es crecimiento natural de los árboles que van saliendo, los vamos respetando y cada 2 años les hacemos una poda de formación. La única forma que yo veo que un proyecto regenerativo verdaderamente llegue a que sea viable es involucrándose en alma, cuerpo y corazón. Para que el alma, el cuerpo y el corazón se involucren, se tiene que involucrar la familia. ¿Qué es lo que yo quiero con mi modelo de ganadería regenerativa y el máximo beneficio económico sustentable voluntario? Generar un modelo para que las personas no solo vivan de la finca, sino que vivan en la finca. Si no es porque mi familia me acompaña todos los días en este proyecto, en el cual ya llevamos 10 años, yo creo que yo no sería capaz. Y yo lo que quiero generar es un modelo pequeñito para que las otras personas que tienen fincas, extensiones no tan grandes, vean una posibilidad de verdaderamente tener una vocación de vida diferente. Este señor, Tom Lasseter, me encanta toda su filosofía, me parece que eh, es la piedra angular para todo el trabajo de selección de ganadería eficiente que podamos tener en el momento. Y él se basa en unas premisas muy sencillas. Y creo que la frase más famosa que él tiene es: la cría vacuna es un asunto de mantenerles. Y yo quiero mostrarles bajo el esquema que nosotros lo tenemos, cómo lo queremos y cómo lo estamos llevando a ser lo más simple posible. Estos fueron nuestros comienzos. Yo recibo la finca en el año 2010 con 25 vientres de cobre negro, sus crías, sus animales. Una finca muy deteriorada. Estamos en cerca a la represa de 1001, unas tierras que, a pesar de que es el Valle del Mar, estamos en Magdalena, pero no es el Valle del Magdalena está atrás. Estas son laderas, tierras ácidas, muy complicadas, porque tienen además una nubosidad muy alta, lo que poca luminosidad en esta zona, precipitaciones de 5 milímetros, y pues arrancamos con lo tradicional, que era machetar 2 veces al año y de la machetada. Después de un proceso de yo era el granjero, le dije a mi papá: no, padre, yo, yo no voy a trabajar bajo ese esquema, déjeme pagar unas rotaciones radiadas que usted tiene y empecemos a vivir nunca con el pasto. Aquí arrancamos a hacer las rotaciones radiadas. Si ustedes ven en la parte inferior izquierda de la pantalla, hay un Hawái. Pues ahí no se alcanza a ver el agua, pero ese Hawái, que más adelante vuelvo a los muestro, era donde los búfalos iban a tomar agua, y en este caso también el ganado. Empezamos a hacer una rotación radial, nos permitió ya tener algo más de paz. Quiero que miren muy bien el estado de la finca, momento más o menos el año 2014, donde empezamos a hacer algo similar a un WhatsApp. A medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta de los resultados de lo que era vivir y comer el menos tiempo posible en cada parcela, ir rotando y no comernos los años, y vimos que nos iba bastante bien. Entonces empezamos a intensificar, el proceso del cambio en el color en el pasto. Esto puede ser un año después. Esto está más o menos hacia el año 2015, donde tuvimos un año, de un verano muy fuerte. Yo me había leído el libro de Bazán, y básicamente uno desprevenido, lo que entendí fue: haga muchas divisiones y no deje pisar los retoños. Entonces hicimos callejones muy a nuestro estilo, hicimos unas divisiones muy a nuestro estilo, tratando de que fueran potreros de un área similar de Brisanta, bastante difícil de manejar. Y nos salió este famoso mapa que le sale a todos los que hacen pastorejo racional Bazán.
Juan Carlos, quería saber si estás conectado. Bueno, parece que tenemos un problema de conexión con Juan. Vamos a aprovechar. Juan, nos avisas, por favor, cuando estés conectado. Sí. Listo, ya estoy conectado. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Hola muy bien. Ricardo, ¿me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Listo. No sé qué pasó, se cayó, qué pena. Estábamos aquí, quedaron aquí en este punto, ¿cierto? Vuelve a compartir la pantalla, tu presentación, por favor. Listo, un momento, perdón, qué pena. Ya va. Espérate que no me... Tranquilo, si ves que de pronto el internet te está fallando un poco, puedes quitar tu imagen y tratar de compartir la pantalla. Y si Sí, no, espérate que apenas me... seguir. Listo, ya me va a dejar. Ya, dale, dale que ya me dejé. Listo, Ricardo, ¿ya la ven? Todavía no. ¿Aún no? Aún no. Ya lo vemos. Habíamos quedado aquí, ¿cierto? Una antes. Una antes. Perfecto. Bueno, entonces aquí les venía contando que se presentaba un monocultivo de brisanta, pero que respondía bastante bien y que nos había salido lo que era el mapa tradicional de lo que le sale a una persona que hace pastoreo eh, nacional Guasán. Y era este, los naranjas haciendo los callejones y nosotros los potreros no alcanzábamos a tener callejón para todos los potreros porque teníamos una topografía muy quebrada, pero tratábamos de cumplir las reglas del pastoreo nacional. Esta fue la biomasa que llegamos a tener, una biomasa impresionante, que empezamos a generar muchísima comida. Desafortunadamente o afortunadamente, no les sé decir hoy por hoy, pero la brisanta es un pasto que responde demasiado bien a los sistemas regenerativos y se me volvió un monocultivo por falta de impacto. Mírenlo acá, comían pues, una abundancia muy grande de comida, pero esto tenía el problema de que se estaba volviendo un monocultivo de brisanta, el trabajo del PRB que estábamos haciendo. Llegamos a tener unos resultados extraordinarios en ese lote piloto. Mire, llegamos a destetar 243 kilos y el 55% del peso de los terneros con referencia a la madre al momento del secado. Eso, aparte de una reproducción del 92% en nuestras vacas, nos llevó a decir que simplemente tenemos que multiplicar este modelo de una forma masiva. Y empezamos a tener problemas. Miren la biomasa que comía. Cuando quisimos multiplicar esto en las 70 hectáreas, nosotros tenemos 75 hectáreas en pasto, cada uno con su acueducto, cada uno con sus potreros, cada uno con su red eléctrica, bastante difícil de acaparar todo ese sistema, más que el predio está partido y quedan a mucha distancia un lado del otro. Difícil comer las pasturas a ras y empezaron a bajar mucha calidad. Empezó a quedar mucho remanente de muy mala calidad y empezamos a tener un efecto alelopático muy fuerte de la brisanta sobre las otras especies
que nos generaban calvos en el potrero y una falta de cobertura muy grave. Unas diferencias productivas entre los lotes supremamente marcadas, tan marcadas que yo llegué a tener 40 kilos al destete de diferencia entre los lotes de la misma finca. ¿Y por qué teníamos varios lotes? Porque tradicionalmente nos decían que nos teníamos que cuidar mucho de la consanguinidad y que mantener las vacas abiertas, y que un toro no se le podían poner más de 50 vacas, y entonces manteníamos los lotes porque era lo usual, o sea, ya inclusive estábamos retando ciertas paradigmas, pero nos daba miedo ir más allá. Los costos, teníamos unos costos de implementación que aunque eran bajos, en relación a otros modelos, eran altos para hacerlo en la finca. Realmente era alrededor de 400.000 pesos hectárea lo que estábamos trabajando, pero, y aunque es barato en relación a otros modelos, seguía siendo costoso pues, para nosotros. Y el otro problema que teníamos grave era la deforestación. La deforestación, ¿por qué? Porque como no teníamos maderas finas y estábamos apenas levantando las cercas vivas, teníamos que sacar estaconado para esos 320 potreros, que llegaron a ser hasta 5.000 estacones en un año, pues, lo cual es para nada ecológico. En el año 2017, este señor, pues que es el maestro aquí de muchos, que se llama Johann Siesmann, y lo conocemos en la finca, y en 3 días de conversación con nosotros, que ya éramos unos técnicos, digamos, un poquito más avanzados, el padre, que había sido, que tiene que más, un poquito más de 70 años, y que ha sido referencia como técnico en muchísimas partes del país, en carne, en nutrición, en reproducción. En 3 días la conclusión de nosotros fue: hijo, yo quiero que lo poquito que me queda de vida trabajemos correctamente. Desde mañana empezamos a hacer lo que este señor nos dice. Simplemente para nosotros agachamos cabeza y dijimos: este señor es la persona que más sabe de ganadería, por mucho, que más entiende la naturaleza, por mucho de lo que nosotros conocemos, vamos a hacerle caso a lo que nosotros. La propuesta de Johann Siesmann era muy, muy sencilla: pocos lotes, cerca móvil, muchos cambios al día con alto impacto, presión por fertilidad y precocidad, condición corporal genética y temporada de monta en sintonía con la naturaleza. Ya les voy a explicar cada uno. Esto era lo que nosotros teníamos. Nosotros teníamos un PRB ya con 2 cambios diarios, 80 vacas, sus crías, el toro, 200 metros al día. Y cuando llegó Johann y conoció esto, nos dijo: bueno, ¿y dónde está el impacto? Y decía: no, Johann, es que ahí está el impacto, mírelo, ya comieron, no sé qué. Yo no veo el impacto, yo no veo el impacto. Cuando hicimos la propuesta, aprendimos que era impacto. Es el mismo sitio, miren la cantidad de animales en los sitios. En este momento empezamos a generar impacto. Pasamos de un lote de 80 a un lote de 300, haciendo 5 cambios al día. Bueno, en esto seguimos haciendo. Ya no teníamos esas pasturas que llegaban al pecho, pero teníamos pasturas que se dejaban comer al ras, que permitían la salida de otros pastos, que permitían, como nos mencionaron ahorita en la otra charla, que se manifestaran especies deseables, y empezamos a romper ese monocultivo de bisanta y a generar una verdadera cobertura. Estas densidades en topografías, miren que no es imposible en cualquier tipo de topografía. Y llegamos, inicialmente nos fue fabuloso, fabuloso, llegamos a tener varios problemas, que creo que esta es de las partes que más me interesa. El primero fue el manejo de la cerca móvil. Primero, la subjetividad de cuánto es un cambio grande, cuánto es un cambio pequeño. Realmente hablamos de alta densidad cuando hay cargas instantáneas, o sea, la carga del momentico mayor a 1.000 animales por hectárea en carga instantánea. Eso básicamente es para quitar la selectividad. Y entonces realmente la subjetividad para nosotros fue difícil. El consumo de agua, el consumo de agua, tuvimos que reemplazar las mangueras de media pulgada por mangueras de pulgada porque era muy grande. La topografía, es la topografía quebrada, cómo se iba a manejar, nadie tenía experiencia de altas densidades en topografía quebrada, y básicamente las recomendaciones son 2. Uno, siempre poner la pata, siempre poner la parte baja de las tierras, que es la más apetecida por los animales, para que no rompan buscando esa parte baja. Y 2,
no dejar que los animales transiten demasiado la loma. Es decir, podemos mover el bebedero en ciertos puntos de la loma para que los animales no tengan tanto tránsito y evitar así erosión. Los malos consejos o no saber interpretar los consejos, porque cada quien conoce su tierra y cada quien conoce sus condiciones. Entonces, a pesar de que hubo consejos que llegaron de personas que tenían muchísimo conocimiento, que no conocían la realidad que nosotros vivíamos, tuvimos varios errores en el principio. Y metas con indicadores poco claros. Cuando a nosotros nos decían, es que el ganado tiene que quedar lleno, ¿qué es lleno? ¿Qué es lleno? ¿Qué es lleno? Y la única persona que me resolvió a mí de cómo aclarar eso de que es un animal lleno fue Jaime Elizondo, y me dijo, Juan, antes del último cambio las vacas ya deben tener la fosa del lijar izquierda completamente llena, antes del último cambio. Eso me resolvió a mí muchísimo para poder tener un diálogo en el cual entendiéramos el operario o el pastor que esté ejecutando en ese momento los cambios, pues mi persona que es la que hace la parte administrativa del proyecto. Y empezamos entonces a hacer unas densidades bastante altas, de densidades de más de 2.000 animales por hectárea carne instantánea. Yo no tengo 2.000 animales por hectárea, simplemente le estoy hablando de la proporción de la carne instantánea que estamos haciendo. En este momento tenemos 190 animales en 40 hectáreas, trabajando pastoreo de alta densidad en diferentes condiciones de topografía. Mírenlo, por ejemplo, aquí en fotografías de loma, respetando muchísimo la arborización, como les digo, comiendo primero abajo y después arriba. Y lo que nosotros vamos viendo en cuanto a enmalezamiento es que cuando no podemos hacer un impacto correcto con los animales, salen malezas, lo que llamamos pues malezas o hierbas indeseadas, y es básicamente porque el impacto no está siendo correcto. Lo que nos dice es que esa fotografía no debe ser pastoreada. Es la forma más fácil de leer la naturaleza en ese sentido. Aquí lo pueden ver, también arborización, diferentes pastos. Y esto es el alto impacto que ya nos mostraban hace rato. Miren una bisanta, que a pesar de que para mí es de los pastos más difíciles de manejar un alto impacto, que puede generar una buena comida y llegar a que verdaderamente dé la posibilidad de que salgan otro tipo de pastos y se manifiesten otro tipo de hierbas leguminosas y se genere una verdadera cobertura y se rompan esas. Mírenlo aquí con las guineas. Esa es una pregunta que siempre se da. ¿Y cómo hago para romper las guineas? No, miren, esto tiene Picton 78 por debajo y tiene guinea por encima. El Picton 78 es un pasto que se deja comer absolutamente a ras de suelo. Deja la cobertura de algo de algo de solones y de hojas para que el suelo no quede desnudo, pero las guineas que son maculladas siguen con su naturaleza de ser maculladas. Nunca se van a comer a la misma altura. Aquí se puede ver claramente cómo el alto impacto, aquí yo pongo el bebedero, cómo el alto impacto beneficia a los pastos de mayor octanaje y yo voy moviendo este bebedero hacia la parte de arriba, todo es móvil y me va permitiendo el crecimiento de estos estolones y el crecimiento de este tipo, que en este caso es la especie que quiero beneficiar a que me colonice mayor parte de la finca. ¿Por qué lo quiero más a él? Porque tiene más cobertura y porque responde a menos días, aparte de que la parte es mejor. No quiero acabar con la brisante, simplemente quiero darle condiciones a pastos diferentes y que se manifiesten praderas que sean políticas. Este es mi hijo Joaquín y aquí quiero mostrarles, este es el sitio de la foto del principio, pero mirando un poquito más atrás, y esto es un pasto de 30 días. Jamás, jamás, jamás me lo hubiera pensado, jamás que en este sitio donde estamos nosotros yo pudiera tener recuperaciones sin abonamientos, sin nada, y mucho menos de una especie de alto octanaje con ganadería regenerativa ni con ningún tipo de ganadería. Mucha gente me dice, ¿usted por qué pone la foto de los búfalos? Porque yo no sabía la magnitud de lo que iba a pasar en mi finca, de lo que iba a pasar en el predio. Si yo hubiera sabido, hubiera tomado unas fotos mucho más representativas de donde íbamos a arrancar. Simplemente yo voy, busco el archivo y miro dónde hay más deterioro y dónde hubo más cambio para traer los ejemplos. Pero como les digo, el búfalo no tuvo la punta. Gracias a todo el trabajo de regeneración y de la parte de manejo ambiental, yo ya sé dónde pone la garza. Y la garza pone en un Huawei que tenemos nosotros en la finca. Tenemos este garcero que tiene un censo aproximado de 6.000 garzas, que aunque no son nativas, ya prácticamente son parte del ecosistema y nos empiezan todas estas garzas a dejar abonar este Huawei que hoy es muy rico y nos permitió hoy por hoy tener
el cultivo de Azolla anabaena, ¿sí? Si no tuviéramos las garzas, no podríamos tener el cultivo. Esto es simplemente, esta botella no es contaminación, esto es una botella que nosotros tenemos para recoger la sola que flota con esas botellas recicladas. Y la sola hoy por hoy es parte de la suplementación de las vacas en la finca. Entonces, buscando cada vez ser un sistema más independiente y menos dependiente de insumos, y la verdad tenemos muy buena experiencia hasta ahora con la sola. Problemas a los que nos enfrentamos todos, básicamente la genética equivocada. Llevamos 80 años haciendo la selección equivocada de los animales y no podemos pretender que de un día para otro eh, esos animales que los seleccionamos por máximos individuales, vengamos a exigirles a que nos produzcan con un grado de competencia como el que tienen los sistemas no selectivos, como es el caso del pastor de alta densidad. Entonces, ahí hay muchos animales que nos faltan. Objetivos equivocados. El objetivo de todo ganadero, indiferente, si es de cría, leche, levante o lo que sea, debería ser un máximo beneficio económico sustentable por hectárea. Y verdaderamente ese objetivo no lo tenemos claro. Para muchos es sacar leche, para muchos es vender terneros a tanto precio. Pero cuando tomamos las decisiones basadas en el máximo beneficio económico sustentable por hectárea, vamos a ver la facilidad que tenemos para tomar las decisiones. ¿Sí? Todo lo que me lleve al máximo beneficio económico sustentable, es muy importante esa palabra, es la decisión que debo tomar. La permisividad en todo sentido, en dejar de hacer, en permitir que se hagan las cosas mal hechas y la permisividad con los animales. Es decir, yo le doy todas las condiciones que le puedo dar al animal, le doy condiciones de manada, le hago 5 cambios al día, los dejo supremamente llenos, veo porque estén en unas condiciones excelentes. Sí, hay mucha competencia, pero el que no. Juan, Eh, ¿estás conectado? Bueno, vamos a esperar a que Juan pueda yo, los, recuperarse señal. yo los estoy escuchando, ¿ustedes me escuchan ya? Sí, perfecto. Sigue tranquilo. Habíamos quedado ahí en esa diapositiva. Sí, Juan. Listo, perfecto. Entonces me voy rapidito aquí a lo del biotipo ideal y balance hormonal. Bueno, el biotipo ideal. Para estos sistemas es muy importante que tengamos el animal que sea más eficiente en un pastoreo de, en un animal más eficiente con los mínimos requerimientos para que sea un animal productivo en un pastoreo no selectivo. Para eso hay tres puntos que son supremamente importantes. El primero es el balance hormonal. ¿Qué es balance hormonal? Te lo voy a poner muy sencillo. Un toro debe parecer un toro y una vaca debe parecer una vaca. ¿Sí? Y si un toro parece una vaca no sirve, si una vaca parece un toro no sirve. ¿Sí? Eso, el balance hormonal ligado a una condición corporal, a una buena condición corporal, nos va a dar una fertilidad efectiva o una fertilidad verdadera en ese animal. Para que la condición corporal se dé, un animal debe tener una alta ingesta relativa. ¿Qué es una alta ingesta relativa? Comer mucho en relación a su tamaño para para que le sobren nutrientes para ser altamente eficiente. Mientras más grande es el animal, más metabolismo tiene, más requiere insumos y, por tanto, debo bajar la carga.
Entonces, balance hormonal, ingesta relativa y condición corporal resultan en fertilidad y precocidad. ¿Por qué precocidad? Porque a medida que un animal es pequeño y gordo, va a ser más precoz. Simplemente no es que el pequeño sea bueno, sino que la consecuencia de la selección por precocidad y fertilidad van a ver que los animales aminoran su tamaño. Y por último, un animal de mínimos requerimientos. ¿Qué es de mínimos requerimientos? Que con muy poco mantenga en excelente condición. Este es el ejemplo que se los traigo, el ejemplo puntual. Yo sé que me va a pasar un poquitico, pero fue por las interrupciones que se me cayó el internet. Esto es balance hormonal. Esto es un toro y esto es una vaca. Si ustedes buscan esta foto en mi Facebook, en mi página de la cascada, van a ver que yo decía, aquí se está gestando algo. ¿Sí? Y esto es lo que se gesta. Esta es una vaca con una excelente condición corporal que nunca la pierde, que tiene una altísima ingesta relativa y una vaca altísimamente eficiente. Cuando no tenía monte estacional, era una vaca que tenía 330 días promedio intervalo entre partos, con 260 kilos al destete. Ese ternero que había allá es este toro que hay hoy que se llama Boloncho. Yo lo que quiero que vean es que es un toro que viene de salir de una temporada donde preñó 78 vacas en 45 días y miren la condición corporal de un toro a pastoreo bajo esas condiciones. Y pastoreo no selectivo. Esta es una vaca, la vaca que seleccionó Johann Siersman. Johann Siersman, recuerde que fue un discípulo de Jan Mosma y el cual él me dijo, esta es su mejor vaca. Y él, sin conocer mis vacas, dijo, esta es su mejor vaca, y me fui yo a los datos y me di cuenta que era la única vaca que había en ese momento que había parido a los 24 meses y a los 36 meses. Él sabe más que yo y la pudo ver, ya he ido aprendiendo, cogiendo el ojo a ver, pero bueno, ahí vamos en ese proceso. Hace 3 años él me dijo, póngale cuidado, póngale boloncho a esta vaca, ¿sí? El primer año tuvo de otro toro, el segundo año tuvo una ternera y hoy, este año me tuvo este ternero. Yo quiero que lo vean simplemente en lo que decíamos balance hormonal. Un macho que con hora, hoy no tiene ni la hora de nacido, tiene por ahí media hora de nacido, usted lo ve que es macho de lejos, no tiene ningún problema en diferenciar lo que es el dimorfismo sexual. Hoy por hoy, ¿cómo es el manejo en la cascada? Primero, que es un manejo en sincronía con la naturaleza. ¿Sí? Tenemos un único lote de cría y levante, eso nos ha favorecido mucho el manejo, bajado muchísimo la mano de obra. Una temporada de monta que corresponde a septiembre, octubre. ¿Por qué en septiembre, octubre? Porque paran en junio y julio, donde yo tengo el mejor ambiente, tengo mucho más sol, tengo mucha más comida y tengo mucho más bienestar porque no tengo tanto invierno, aunque este año ha sido bastante atípico. Hacemos una suplementación estratégica. Por ejemplo, yo no hago todo el año suplementación porque no tengo veranos fuertes, pero ahorita en la temporada de monta, lo que hago es que complemento la sal de reproducción con la sola navaena y como es un tiempo corto, puedo hacer ese gasto, digamos que es solo en mano de obra, pero puedo hacer ese gasto porque es una temporada corta y me hacer ese trabajo. Descartes por no generar un rubro anual. Las vacas, nosotros tenemos dos objetivos. Un objetivo diario. El objetivo diario es dejar muy llenas las vacas, ¿sí? Y lo más llenas posible, que ese rumen quede supremamente lleno e impactar lo mejor que podamos los potreros. Y tenemos un objetivo anual y es generar un rubro con cada vaca. Si la vaca no me genera un ternero comercializable, la vaca se debe ir de la finca. Esa es una premisa de las que hizo Tom Lazar, que nos llevó a generar todos esos frutos que generó el Tom Lazar, la filosofía de Tom Lazar, el Big Master. La selección de los toros se hace por precocidad, esa precocidad donde la vemos en la madre que nos haya parido a los 24, a los 36 meses, sin ayudas hormonales, muy importante, sin ayudas hormonales y en pastoreos de alta densidad. La madre debe venir de ser una vaca que haya parido a los 24 y 36 meses. Ese ternero debe tener una gran caracterización a toro, desde chiquito, así como el que les mostré. Tengo varios, pero debe ser desde pequeño uno identificar que es toro. El toro siempre es toro, en cualquier edad, siempre debe tener características de toro. Y por último, la condición corporal o paquete 5 era básicamente que los animales estén en ese apretado que les mostraba ahorita del toro, que siempre estén llenos tanto en su dejar
como en su musculatura. Por último, y para cerrar y para que me entiendan todo el esquema, a medida que yo tengo una genética, ¿sí?, que es más exigente y tengo un ambiente más deteriorado, debo cerrar todo ese espacio que tengo entre mi ambiente y la genética, lo debo cerrar con dinero, ¿sí? Al punto, y que muchos viven así, subsidiar estos animales y no generar rentabilidad. ¿Por qué? Porque tengo tan lejos mi genética de mi ambiente que sale más dinero que el que entra. Cuando yo acorto la distancia haciendo una genética de mínimo requerimiento y acorto la distancia mejorando mi ambiente, me va a sobrar con qué producir. Y en el momento en que me empieza a sobrar, ¿qué es lo único que puedo hacer? Es aumentar la carga. Y cuando aumento la carga, minimizo costos y aumento rentabilidad. Y como la genética cada vez es menos dependiente de insumos, entonces cada vez es más económico producir, y mi ambiente cada vez es más estable y cada vez es mejor. Y por último, quiero que sepan que los que se quieran animar no están solos, ya existimos una asociación de ganadería regenerativa en Colombia, donde muchos queremos sacar todos estos procesos adelante, llámese como se llame, sea la corriente que sea, todos vamos por el mismo camino. Juan, gracias por esta exposición tan importante y tan clara. Yo quería hacerte una primera pregunta y abro la discusión con el doctor Carlos Eduardo también. Y para que esto sea fluido, tengan la tranquilidad de poder preguntar, contradecir, y la idea es que salgamos enriquecidos con el conocimiento que ustedes hoy nos están proporcionando. Juan, la localización y altura de tu unidad productiva ¿es cuál? Yo estoy a 450 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el margen que le corresponde a Victoria de la represa de la Miel 1. Gracias. Ahora, hemos recibido muchos chats, muchas preguntas, y voy a tratar de resumir algunas de ellas. Las personas, pues, les digo que están demasiado activas, la audiencia, y ahí voy a empezar con unas muy básicas. Doctor Carlos, ha llamado mucho la atención la cantidad de árboles que usted tiene en sus potreros, la sombra que usted tiene, y digamos, a pesar que hemos ido hilando la conversación frente a ganadería regenerativa, ha llamado mucho la atención qué tipo de árboles son, cómo hizo para que sus potreros se poblaran, cómo hace para regular la sombra. Muy buena pregunta y muy observador la persona que la hace. Bueno, nosotros, como les dije, nosotros empezamos en unos potreros más o menos experimentando densidades de siembra de árboles. En algunos sembramos a 10 por 10 y el árbol que sembramos predominantemente fue el cedro amarillo, que es el Pseudosamanea guachapele o iguá, que también le dicen en otras partes del país. También en otros lados hicimos hileras de a 2 y 3 hileras de a 6 metros de distancia y entre 15 y 20 metros de potreros sin árboles. O sea, hicimos varios patrones de trabajo. A través del tiempo, los árboles se cierran, hay que hacer podas. Una de las cosas interesantes es que cuando pensamos en captación de energía solar, solamente pensamos a veces en el pasto. Resulta que es que cuando estamos captando en leña, también estamos captando energía. Buena parte de los estacones de la finca han surgido o han resultado de podar los árboles o de cortar árboles en sitios en donde había más densidad de la cuenta. Ustedes se dieron cuenta que teníamos, por ejemplo, unos cerditos en la finca. Nosotros los utilizamos en aquellas áreas en donde se nos fue la mano en sombra y se cambió mucho la vegetación del suelo y hay una cantidad grande de plantas de hoja ancha
que no nos están dejando crecer bien el pasto. Entonces intervenimos con los cerdos, sembramos una especie distinta, porque también lo que nos encontramos es que algunas gramíneas se comportan diferente con más o menos sombra. Las guineas en general, digamos, soportan un poco más de sombra y se comportan muy bien bajo sombra, lo que no sucede con la estrella. La estrella se va elongando y pierde vigor. Entonces, todo eso hay que ir jugando con la experiencia. Pero sí, hay partes en donde tenemos más árboles que otros, pero indudablemente el árbol, sobre todo en los primeros años en los que teníamos un hato de Brangus, era la forma también de asegurarnos una especie de ambiente controlado para los animales, un nivel de sombra y de confort grande. Hoy no tenemos esa necesidad desde ese punto de vista, pero cada vez nos hace más sentido tenerlo por los servicios ecosistémicos y por el hecho de que también genera otras cosas. Pues. No sé si la respuesta está bien ahí o... Muy clara y yo creo que ha sido muy impactante porque varias personas nos han preguntado sobre el manejo de la sombra, el tipo de árbol, y otra es qué leguminosas usan y cómo hacen para que para utilizar o para sembrar las leguminosas y para que se mezclen bien con las pasturas y los árboles. Bueno, nosotros no hemos sembrado leguminosas en una forma, digamos, programada, de decir, vamos a regar en los potreros centrosema o kudzu. Esto no. Ha habido, sí, una proliferación de desmodiums y de otras leguminosas que estaban ahí en la finca y que en la medida en que hemos empezado a hacer el pastoreo de alto impacto, empiezan a surgir y cada vez van apareciendo más y más. Hoy la mayoría de los potreros de la finca son multiespecies. Hay unas zonas en donde crece más una braquipará, otras donde hay decumbex, otra hay estrella. Y eso, nosotros no peleamos con eso. Es decir, si la naturaleza nos está diciendo que en ese sitio, ese es el pasto que predomina y se recupera bien después del pastoreo de alto impacto, estamos felices de que ahí estén, porque no vamos a pelear con eso. La otra cosa que nosotros sí hacemos, bueno, hace muchos años, en la finca yo creo que yo recuerdo nunca hemos utilizado herbicidas en los potreros. Nunca ha sido necesario, sobre todo desde que empezamos con el PRD. Y eso yo creo que es una gran ganancia en todos los sentidos. Gracias. Y lo complemento, muy clara la respuesta. Nos hacen varias preguntas sobre las pasturas. Juan Carlos, hablaste mucho de la brisanta y de cómo irla mezclando con otras pasturas de mejor contenido nutricional y que se adaptaran mejor al sistema. ¿Cuáles son los pasos para lograr esto rápidamente de acuerdo a tu experiencia? Como hablaba Carlos, lo mismo, el alto impacto. El alto impacto es el que más te favorece el crecimiento de las plantas que se deben manifestar. Es decir, antes del alto impacto yo no tenía nada de leguminosas, nada. No tenía nada de leguminosas. Solo se manifestaban leguminosas donde por alguna razón se habían usado venenos. No porque los venenos traigan leguminosas, sino porque el efecto alelopático era tan fuerte de la brisanta que no permitía el crecimiento. Esos venenos pues eran la carretera básicamente, que a veces la fumigaban, la carretera la fumigaba el municipio, y ahí se veían las leguminosas, donde decíamos, sí hay leguminosas en la zona, pero ¿por qué no se manifiesta? En el momento en que empezamos a generar alto impacto, empezamos a ver que cada vez tenemos más leguminosas. Muchas veces pusimos semillas, muchas veces pusimos de kudzu, de centrosema, de maní forrajero, en fin, pero se perdían, no aparecían. En el momento en que se genera el alto impacto, se da la posibilidad de que se despierte ese banco de semillas, todas esas patas, esas bocas, esa boñiga, el hecho de rebajar esos pastos que tienen efecto alelopático y darle la posibilidad a todos de que se manifiesten, da la forma de que salgan esos pastos deseados. El Tipton 78 llega por error al predio, estamos sembrando estrellas supuestamente, la estrella no pegó,
pero se manifestó una matica de algo que parecía una estrella y empezamos a multiplicarla y después de mucho tiempo fue que identificamos que era Krypton 78 y básicamente lo que nosotros hacemos es que detrás del ganado, apenas sale el ganado, si vemos calvas, ponemos el estolón y no le ponemos cuidado. Lo enterramos con un recatón, lo enterramos normal y para el siguiente pastoreo lo pastoreamos común y corriente. Nosotros damos por hecho de que ya quedó sembrado y él se empieza a manifestar con los días. No tenemos afán de que se manifieste para la siguiente rotación. Y cuando se hace pastoreo de alto impacto, ve uno lo dinámica que se vuelven las praderas. Es decir, ves cómo hay un cambio tanto en tamaño, en proporciones de especies y en colores de las pasturas cada vez más oscuras, es decir, en colores bonitos, en colores que muestran que hay una gran actividad fotosintética y es muy marcado de una ronda a otra. Entonces vemos que ese alto impacto genera muchísima actividad de fotosíntesis y alguna vez hicimos el experimento de dos parcelas, una al lado de la otra, una la comimos con alto impacto y la otra la comimos con un impacto medio. Y resulta que la que comimos con alto impacto se recuperó 12 días antes de la que hicimos con impacto medio. Entonces, es cuestión de experimentar. Hay que cumplir las leyes de Wasan, lógicamente, donde no debemos ocupar potreros más de 3 días. Eso sí es fundamental. Ojalá la ocupación lo menos posible. Y no tenerle miedo al alto impacto, pero no confundirlo con un sobrepastoreo. ¿Sí? Sobrepastoreo es dejar unos animales muchísimo tiempo en un área hasta que lo bajan y se deteriora tanto la planta como el suelo, ¿no? Alto impacto son comer en periodos de tiempo muy cortos y generar lo que más, el mejor impacto que se pueda positivo sobre el suelo. Sobre el nivel del mar con una tierra, perdón, creo que estaba en silencio. Sí, estaba en silencio. Esta pregunta aplica para los dos y la han hecho mucho. Juan, está a 400 metros sobre el nivel del mar, Carlos a 1200 aproximadamente, con tierras diferentes. Y la gente es muy curiosa frente al tamaño del área, frente al número de animales para crear el alto impacto y frente a la cantidad de rotación que debe hacerse. Son como 3 preguntas: es tamaño de potreros, cantidad de animales y periodicidad en la rotación. Nos gustaría conocer cómo lo hace cada uno desde sus características. Adelante, Juan Carlos, empieza tú. Bueno, les cuento así facilito. Eso hoy se los cuento muy facilito, pero es lo más difícil o lo que más me costó a mí llegar a entender. Lo primero que hay que hacer es que hay que entender que el apetito de los animales no es igual en todo momento. Hay que entender que los animales tienen momentos de mucho más apetito y que la naturaleza, por algo los animales tienen ese apetito en ese momento. Resulta que yo abría como un loquito, yo les abría y les abría y les abría, al mediodía las tenía muy llenas, había hecho un buen impacto, pero por la tarde me costaba mucho hacer impacto porque las vacas estaban muy llenas y el impacto por la tarde era muy pobre. Y para sorpresa mía, cuando yo llegaba al lote, al otro día las vacas estaban supremamente vacías. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Empezamos a hacer observaciones y vimos que cuando abríamos muy temprano, las vacas no entraban al lote. Entraba solo el 50% cuando abríamos a las 7 de la mañana. Las observaciones que le voy a dar son observaciones mías. Eso puede variar para cada persona, ¿sí? Pero les voy a dar las conclusiones rápidas. Vimos que entraban todas cuando lo hacíamos a las 9 de la mañana. Entonces nosotros hacemos un cambio a las 9, otro cambio a las 11, otro cambio a la 1, otro cambio a las 3 y otro cambio a las 5. Pero no todos los cambios tienen el mismo tamaño. Los cambios de por la mañana son cambios de alrededor de 2.500 animales por hectárea, la proporción del cambio, ¿sí? Y los cambios de por la tarde son cambios de alrededor de 1.000 animales, la proporción del cambio.
así en resumidas cuentas para que me lo entiendan. Los cambios de por la mañana son cambios de 1500 metros para esos 1900 animales, para esos 190 animales, que llegaron a ser 350 en algún momento. Y los cambios de la tarde son de alrededor de 2500 metros. ¿Por qué? Porque los pastos tienen más cantidad de azúcares y menos agua en las horas de la tarde. Y esos son los picos de consumo de los animales. Lo que yo siempre le digo al pastor, usted siéntase tranquilo de dar comida a las 5 de la tarde, que las vacas se la comen. A las 5 de la tarde, las vacas tienen un apetito supremamente voraz y te comen absolutamente, pues todo lo que ellas sean capaces de comer, lógicamente que tienen un límite. Y yo lo hago en horarios fijos porque la experiencia que tuvimos al hacerlo simplemente cuando ellas iban acabando el pastaje, es que hay vacas que aprenden a mirar al pastor o a detener el resto de la manada. Es decir, a pesar de que el blanco rojinegro no es el animal más gregario, cuando ciertos animales paran de comer y empiezan a hacer una rutina diferente, a estar comiendo activamente, el resto de los animales también para. Entonces lo importante no es cuánto les abre uno, sino que las deje muy llenas y que haga el mejor impacto posible. Pero siempre la vaca debe primar, la condición de la vaca y el llenado de la vaca debe primar por encima del mejoramiento del suelo. ¿Por qué? Porque la vaca es la que da el dinero. Y si no da dinero, no hay forma que el proyecto sea viable. Doctor Carlos. Yo añadiría que, bueno, las observaciones que hace Juan Carlos coinciden muchísimo con las observaciones que nosotros hemos venido realizando. De hecho, él lleva mucho más tiempo que nosotros. Nosotros lo que sí estamos es absolutamente, digamos, voy a decir una palabra que puede ser un poquito exagerada, pero estamos embelesados con las enseñanzas que estas observaciones nos están dando todos los días. Porque estamos aprendiendo, por ejemplo, que los cambios que hacíamos también muy tempranos no hacían que las vacas empezaran a comer temprano en la mañana. Y, por ejemplo, cuando en época de lluvias, en potreros que amanecían muy mojados, hacíamos el cambio muy temprano, las vacas eran más lo que caminaban y dañaban que lo que comían. Entonces aprendimos a esperar ese primer cambio para que el pasto estuviera un poquito más seco, más túrgido, no tan aguachento, por así decirlo. Hemos aprendido que, por ejemplo, uno de los retos que teníamos era cómo hacemos el cambio si, por ejemplo, cuando está lloviendo mucho, si los pasamos a través de los portillos de nuestro sistema de PRB, nos hacen mucho daño en esa parte del suelo. Entonces, hoy estamos destemplando el alambre, no quitamos nada de la estructura que teníamos de PRB, sino que nos estamos sirviendo de ella, pero la estamos manejando distinto, no a través de los portillos, sino que levantamos el alambre y el ganado ya aprendió a pasar a todo lo largo del potrero. El daño, por supuesto, por pisoteo es mucho menor y eso también, digamos que estimula a un consumo más uniforme, aunque la densidad es tan alta que rápidamente el ganado está muy uniformemente repartido en el área. Otra cosa que aprendimos es que si uno entra un solo animal o dos al lote y llegan nuevos, no la pasan bien ese animal o dos. En cambio, si el lote que llega es un lote de 10 o 15 o un camionado, digamos, esa fue una experiencia, pues la adaptación es bastante más rápida y el comportamiento del ganado tiende a ser más tranquilo que si es uno solo el que llega de nuevo. La otra cosa que hemos aprendido es que como nosotros no teníamos un hato en el ganado comercial estable en la finca, sino que hemos venido compramos animales durante un tiempo hasta que llegamos a la carga, lo que sí hicimos fue rápidamente descartar animales que cuando todos los otros estaban llenos, veíamos un grupo de animales que no tenían ijares llenos a pesar de que la oferta había sido buena. Ese ganado no se iba a adaptar a nuestro sistema, entonces rápidamente salíamos de ese ganado.
Y lo otro son animales excesivamente nerviosos, animales que no te respetan la cerca, que vienen quizá de manejo muy brusco y ese tipo de ganado pues tampoco conviene que esté en el auto. Muchas gracias. Tenemos, yo creo que esta conversación está apasionante y muy enriquecedora, pero tenemos 5 o 6 minutos y yo quería que ustedes nos ayudaran redondeando este concepto y esta enseñanza de los casos que ustedes han tenido a nivel de empresa ganadera. Les hago una pregunta y seguido me gustaría que cada uno hiciera la conclusión de su exposición. La pregunta es, en cualquier empresa del mundo se tienen en cuenta en el estado de resultados los activos y hablamos mucho de la rentabilidad que queda en el bolsillo, pero hablamos poco de lo que va al activo como un mejoramiento del suelo en este caso, que va a permitir pues producir más pasto, más biomasa, utilizar menos insumos y esto pues a medida que pasa el tiempo pues este activo debe incrementar. ¿Cómo se mide esto? Ese es que quería como hacer esa pregunta y seguido que puedan ustedes concluir y dar pues broche de oro a esta gran sesión. Bueno, ¿no es cierto, Carlos? Primero, bueno, básicamente, a ver, Johan habla de que Hola. Ok, Johan chao. Johan habla de que el vacuno tiene un papel dual. El papel dual es generar dinero para quien lo maneja y hacer un mejoramiento de ese predio, un mejoramiento de ese suelo. Ese es el papel que debe tener el vacuno. Si no se está teniendo mejoramiento, no es culpa del vacuno, es culpa del manejo, no es culpa del bovino, es culpa del manejo que se le está dando. Entonces, nosotros no cuantificamos la mejora que está teniendo ese suelo en ninguno de los esquemas que tenemos. Estamos cuantificando la diferencia de lo que partimos a lo que tenemos hoy en día. Y básicamente, eh, simplemente la proyectamos a lo que ha sido, básicamente, como dice Ricardo, a la parte productiva. Pero la verdad es muy sencilla. La verdad es que usted parte de un predio e inmediatamente que usted arranca a hacer ganadería regenerativa, prácticamente le pide, ¿sí?, 3 veces la cantidad de carga que tenía inicialmente. Y a medida que va madurando ese proceso regenerativo, llega a subir hasta 5, 6, hasta 8 veces puede llegar a subir esa carga, como por ejemplo, pues el caso de Carlos, que está muy cerquita de 5, yo estoy por el lado de 4, y el caso de Jaime, que también está muy cerquita de 5, más o menos eso es un número ya bastante atractivo por hectárea, siendo un sistema sostenible. Entonces, partamos de que teníamos procesos donde teníamos solo un animal por hectárea, a pasar a tener 5 animales por hectárea con los mismos impuestos, prácticamente con los mismos gastos, pero nos está entrando 5 veces más dinero. Yo creo que esa parte es bastante importante. No sabría cómo cuantificarla realmente entre los proyectos, no se pues nosotros no la cuantificamos, pero la vivimos sobre todo en la parte económica. Y por último, para mí la conclusión más importante es que la naturaleza está muy por encima de nosotros. La naturaleza es demasiado sabia, la naturaleza verdaderamente nos muestra el camino. Si nosotros somos buenos interpretadores de los mensajes que nos manda esa naturaleza y podemos imitarla y acelerar esos procesos por medio de unos trabajos verdaderamente sostenibles, vamos a llegar no solo a vivir en armonía, sino que vamos a reconciliar la ganadería con la ecología del mundo. Y pues no, ¿quién más? Pues por ejemplo, que ahorita que nos hablaban personas del Instituto Sabori, que ellos dicen, ¿quién se lo ha pensado que la vaca va a salvar el mundo?
Con relación a la pregunta, Ricardo, relacionada con la forma de mirar la rentabilidad del negocio y todo, aún en los sistemas más sofisticados contables de ganadería, uno no ve que se haga un inventario inicial de los otros recursos distintos a ganado. Normalmente se hace un inventario inicial de ganado, un inventario final de ganado. Pero digamos, en el cálculo de costos del kilo de carne producido, uno nunca está teniendo en cuenta el costo en los sistemas tradicionales, el costo en biodiversidad, el costo del deterioro de suelos, el costo del deterioro de los aforos de agua y de la calidad de las aguas que están alrededor. Y eso va al kilo de carne. Va en una forma disimulada, no en pesos, sino en valor real. Este es un sistema que, al contrario de lo que pasa en la ganadería que se ha manejado tradicionalmente, aumenta esos inventarios iniciales y cada vez va haciendo que el inventario final, en términos de biodiversidad, suelos, capacidad de retención, número de especies, etcétera, etcétera, sea mayor. Y ese es un valor que no se percibe en pesos en el corto plazo, pero indudablemente es un valor que le da estabilidad y permanencia al negocio. Es cuidar la naturaleza, es cuidar, digamos, la capacidad productiva. Stephen Covey tiene en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva un concepto que es la relación entre producción y capacidad de producción. Cuando usted produce y deteriora la capacidad de producción, va camino a que su sistema se acabe. Cuando usted produce, pero la capacidad de producción va aumentando más de lo que usted retira, usted está teniendo un sistema regenerativo, que es básicamente de lo que estamos hablando. Y eso yo creo que podría ser la gran conclusión. Montemos un sistema regenerativo, un sistema de producción que le aporte más a la naturaleza y a la sociedad de lo que retira. Y entonces ahí tendremos un sistema que es regenerativo. Muchas gracias a los dos. Hemos aprendido muchísimo de ustedes, de su experiencia. Qué gran calidad humana para compartir todos estos conocimientos que ustedes tienen con todos nosotros. Yo quiero dejar un último mensaje que me impactó mucho, y es que no basta con ser sostenibles, hay que ser regenerativos. Me impactó mucho de ustedes dos y de casi todas las charlas han coincidido en esto, pero aquí lo vemos mucho más profundo. Y hay otro tema que yo básicamente quisiera proponerle, que creo que muchos de estos foros que hacemos no se pueden quedar, aunque son muy importantes por el conocimiento que irradian, pero también tienen que buscar generar acciones. Estoy seguro que mucha gente saldrá a desarrollar proyectos, a mejorar sus proyectos actuales, pero aunque se mejora el suelo, se mejora la rentabilidad de la producción en campo, yo sigo pensando que debemos hacer algo en términos de mercadeo y comunicaciones, porque el nuevo consumidor, estoy convencido que está dispuesto a pagar este buen trabajo que ustedes están haciendo para producir carne de alta calidad, de alto respeto con el ser humano, de alto respeto con la naturaleza, y eso es lo que quiere, digamos, el nuevo consumidor y exige el mundo. Entonces, quisiera cerrar con eso y nuevamente agradecerles